Que el Señor les bendiga, hermanos. Un placer, como siempre, estar junto con ustedes para juntos estudiar la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias a Dios porque estamos con bien. Yo sé que Dios les ha guardado, sé que Dios ha estado con ustedes y pues también ha estado con nosotros. Gracias a Dios, nuestra familia, mi esposa, mis hijos, mi hija en Francia, todo el mundo está muy bien y eso pues es muestra de la misericordia del Señor. Pues este día nos toca ver la clase sobre el servicio. Es un tema que se ha hablado muchas veces, pero en esta ocasión lo vamos a ver un poquito más profundo, un poquito más en detalle, y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas sobre el servicio. Pero antes vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor este tiempo para que sea Él, como siempre, el que dirija todo y el que a través de su Espíritu Santo ponga en nuestra mente y corazón lo que Él quiere que aprendamos en esta oportunidad. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te alabamos y te bendecimos. Gracias, Padre, porque cada día podemos ver tu misericordia. Cada día, Señor, podemos ver la muestra de tu amor para con nosotros. Y, Padre, en esta ocasión queremos pedirte de que tú tomes control de estos minutos que vamos a estar, Señor, compartiendo tu palabra. Que esa palabra pueda llegar a nuestra mente y corazón, a nuestra vida, Señor, y que haga para lo cual tú le envías. Nos ponemos en tus manos, Padre bendito, y te rogamos de que todo lo que se haga y se diga en estos minutos sea para honra y gloria tuya y para edificación de todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como decíamos, la clase para esta ocasión es sobre el servicio. Y la idea central es aprovecha toda oportunidad para servir. Esa es la idea central. El tema, el servicio, y la idea central es aprovecha toda oportunidad para servir. Cuando hablamos de servicio, ¿en qué pensamos? Pues solamente pensamos en servir, pero ¿de qué forma vamos a servir? Bueno, en esta clase vamos a ver el servir a nuestro prójimo y especialmente, como vamos a ver para ir concluyendo la clase cuando lleguemos a ese momento, servir a nuestro prójimo, pero especialmente, dice Pablo, a los de la familia de la fe. Vamos a ver el servicio enfocado en lo que es el servicio, en lo que es el aspecto general, servir a nuestro prójimo, en lo que sea. Y también vamos a ver el servicio en la restauración de nuestros hermanos y servicio en ayudar a los hermanos a conllevar sus cargas o sus preocupaciones o sus problemas. Vamos a leer la porción bíblica que corresponde para esta ocasión y se encuentra en el libro de Gálatas, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos primeramente del versículo 13 al 15 y luego el capítulo 6, versículos del 1 al 5 y el versículo 10. Comencemos entonces con Gálatas 5, el versículo 13, 14 y 15. Mire lo que dice. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esta es la primera parte que vamos a ver del servicio. Servíos en amor unos a otros. Porque la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la ley en esta sola cosa se cumple, dice Pablo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Luego, el capítulo 6, versículos del 1 al 5, dice así. Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Luego el versículo 10 dice así. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Cuando pensamos nosotros, y siempre el escritor siempre echa una mirada a lo que es el escritor de la clase, el hermano siempre echa una mirada a lo que es la vida secular.
Y como forma de introducción a la clase, él dice, bueno, cuando nosotros pensamos en nuestros países, en las elecciones políticas, siempre todos los políticos hablan, dicen, sí, yo voy a trabajar para el pueblo y esto y el otro, pero al final terminan haciendo las cosas para sí mismos, para su propio beneficio. Y ya cuando están en el poder, se les olvida de que prometieron tanto para ayudar al pueblo. Pero bueno, esa es como una forma de introducción. Y a veces también nos pasa a nosotros algo similar. Por ejemplo, nosotros siempre tenemos alguien o alguienes que siempre están acercándonos a nosotros para pedir ayuda. Y a veces cuando este tipo de ayuda se refiere al aspecto espiritual y nosotros empleamos energía, oraciones y entrega para este hermano porque queremos que camine bien con el Señor, y después de tanto tiempo invertido, tanta energía gastada o utilizada o invertida, después de tanta oración, vemos de que esta persona pues decide abandonar los caminos del Señor. Esas son cosas que como cristianos nos golpea, nos duele, pero dice, la palabra dice, nunca os canséis de hacer el bien. O sea, la palabra nos exhorta a que nosotros siempre tenemos que estar dispuestos y listos a hacer el bien, a servir. Una forma de, una pequeña anécdota que les quiero contar, y esto sucedió apenas esta tarde. Mi esposa me dice, bueno, mira, ya que vienes para la casa, ¿por qué no pasas por...? Yo tenía que pasar por Piruangro, recuerdo una cuestión, y me dice, ya que ahí nomás está Walmart, ¿por qué no pasas a comprar unas cosas? Ok, le digo, sí, perfecto. Y me manda la lista, y era una lista un poco grande. Al final, las pequeñitas cosas que iba a comprar se convirtieron en una larga lista, y me tomó mucho tiempo. Yo no soy realmente el que hago las compras de mi esposa, y me tomó mucho tiempo, venía cansado, traía hambre, y dije yo, es que se aprovechan de mí. Y en el momento dije yo, cuando llegué a la casa, le dije, sí, aquí está todo, pero te pasaste. Pero se me vino a la mente lo que estamos hablando, que es sobre el servicio. Entonces dije, bueno, pero yo he estado estudiando y preparando la clase sobre el servicio. Y hoy en la noche, pues voy a preparar la clase y esto y el otro. Digo, pero este es un servicio, y servicio a mi esposa. No es un servicio para mi esposa, para mí mismo, para la familia, para la casa. Entonces digo yo, en cosas pequeñas, pues hay que demostrar que estamos dispuestos a servir. Y entonces llegué y de aquí está todo, tranquilo. Pero te das cuenta, o sea, por eso dice la lección, aprovecha, dice, toda oportunidad que te presente para servir. Muchas veces nosotros tenemos la oportunidad para servir y no lo hacemos. No lo hacemos. Como que la situación nos agarró de previsto, o no estábamos listos, en otras palabras, para la redundancia, para hacer la obra de servicio. Pero a cada día, a cada momento, nosotros nos vamos a encontrar con situaciones en que se requiere de que nosotros pongamos en práctica lo que dice la palabra, que nos sirvamos sirviendo unos a otros. Ahora, lo que leíamos, Pablo habla a los Gálatas. Aquí, como forma de introducción, Pablo está escribiendo a los Gálatas. En los Gálatas era una situación bien particular y bien especial que se estaba dando. Los Gálatas era una región en donde habían varias iglesias, y Pablo escribe las iglesias, pero en esa región había judíos. Había judíos también. Y había unos judíos que se habían convertido y otras personas más que se habían convertido. Pero atrás de Pablo venían los judíos tratando de convencer a la gente de que no bastaba solamente con aceptar a Jesucristo para perdón de pecados, sino que era necesario también guardar la ley. O sea, como complemento había que guardar la ley. Entonces, Pablo venía predicando el evangelio puro y atrás venían los judaizantes confundiendo a la gente, diciéndoles, no, está bien que aceptes a Cristo, pero es necesario también guardar la ley. Entonces Pablo, viendo este problema, Pablo les habla, y les habla claro, porque Pablo, bueno, si ustedes han leído un poco la carta a los Gálatas, se dan cuenta que es una carta bastante fuerte, porque Pablo incluso los llama insensatos y les dice, ¿quién les ha, como que dice, quién les ha lavado el cerebro? ¿Quién los ha confabulado? ¿Quién los ha engañado de tal forma de que hace unos días atrás o hace un tiempo atrás ustedes recibieron con gozo y todo el Evangelio de Cristo, y ahora queréis volver a los rudimentos de la ley? Entonces Pablo como que no entendía. Pablo como que estaba sorprendido de ver la actitud
de los Gálatas. Entonces, por eso es que en el capítulo 5, versículo 5, los primeros versículos que leímos, que fueron versículos 13, 14, 15, porque vosotros, hermanos, dice, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad de su como ocasión para la carne, sino servíos en amor unos a otros. O sea, Pablo les presenta el panorama bien claro a los Gálatas y les dice, pero no utilicéis la libertad a la cual fuiste llamados para deleitarse en la carne, sino que, dice, sino más bien, dice, para servíos unos a otros en amor. O sea, Pablo aquí deja ver que el elemento esencial en el servicio es el amor. O sea, yo no voy a hacer ninguna obra de servicio a ningún hermano, a ninguna persona, solo para que digan, no, este hermano sí que de verdad cumple la palabra porque es una persona servicial. No, no, no. Lo voy a hacer en amor. ¿Por qué por amor? Porque por el amor que Dios ha puesto en mí, eso me va a mover a mí para poder servir a los demás. Y cuando yo lo haga, lo voy a hacer yo sin esperar nada a cambio. Y el ejemplo máximo de servicio lo tenemos en Jesús. Jesús, cuando le dijeron, mira, en el día que tú estés en tu reino, es que nos podemos sentar tú y mi hermano y yo, uno a la izquierda y otro a la derecha, le dijeron al Señor los apóstoles. Y le dice, no, le dice, el que quiera ser el primero de ustedes tiene que ser el siervo de los otros. O sea, hablando de que primeramente tenemos que servir. El Señor demanda otro servicio. Y acá dice, en amor. ¿Por qué? Porque es ahí donde realmente el servicio toma valor. O sea, yo puedo hacer muchas cosas. Y lo dice en 1 Corintios 13, 1 Corintios 13, versículos del 1 al 13, donde habla del amor. Si cualquier cosa que hay, incluso yo pudiese hablar lenguas humanas y angélicas, yo pudiese hacer cualquier cosa que a ti se te ocurra en ese momento, hermano, tú lo podrías hacer, usted lo podría hacer, pero si no acompañado del amor, de nada sirve. Pablo lo dice claramente, todo lo que nosotros podamos hacer, si lo hacemos en base a la carne, no tiene ningún valor delante del Señor. Ningún valor. Pero dice Pablo, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con amor, porque esa es la base, la base. Y luego dice el versículo 14 dice, porque toda la ley dice, en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Volvemos y hablamos del amor. La ley se cumple en el amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a mi prójimo, yo voy a servirle en cuanto pueda. Que me lo agradece, no lo hago para que me agradezca. Que esto y el otro, tampoco. O sea, es que vale la pena que lo haga, no importa. Dios me manda que lo haga y lo voy a hacer. Porque Él ya mostró su amor para conmigo. Entonces yo tengo que, en base a ese amor que Dios ha depositado en mi corazón, yo tengo que entonces amar, servir en amor. Y ese es el secreto. Ahora, pero yo quiero hacer una pregunta para continuar. Y el tiempo vuela. ¿Cuáles son las características de una persona con corazón de siervo? ¿Cuáles serían las características de una persona con corazón de siervo? Mencióname una, dos, tres. Alguien que actúa o reacciona al servicio espontáneamente. Ese tiene un corazón de siervo. Alguien que siempre está buscando a quién ayudar, a quién servir. Ese es una persona que tiene actitud de siervo. Dice alguien, pero es que yo no tengo el don de servicio. Sí, en la Biblia se menciona el don de servicio. Pero nosotros, teniendo o no teniendo el don, somos llamados a servir. A servir a Dios primeramente y a servir a los demás, al prójimo. Y como vamos a ver más adelante, especialmente a los de la familia en la fe. Entonces, no es porque tenga o no tenga el don. No, es que yo no tengo el don del servicio. Mentira. Todos somos llamados a servir. A servir a Dios primeramente y a servir a nuestro prójimo. Ahí no hay vuelta de hoja. Luego, para continuar y avanzar, ¿cuáles son los dos mandamientos más grandes? ¿Cuáles son los dos mandamientos más grandes que encontramos en la palabra? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo lo que tú eres. Y el segundo es semejante.
y a tu prójimo como a ti mismo. Son los dos grandes mandamientos. O sea, siempre volvemos a amar a Dios y amar al prójimo. Yo no puedo decir yo amo a Dios y no amar a mi prójimo. Porque Pablo dice claramente, ¿cómo tú vas a decir que amas a Dios a quien no miras y aborreces a tu hermano al quien estás viendo y con el que estás conviviendo día tras día? Entonces, hay que ser coherentes. Yo amo a Dios, Dios me ama a mí, Dios ha puesto su amor en mí, yo tengo que mostrar el amor de Dios a través de mis acciones, a través de mi servicio para mi prójimo. Entonces, debemos, dice, demostramos nuestra libertad cuando servimos. La ley se cumple en el amor, lo que mencionamos en un momento. En esto se cumple la ley de Pablo, en que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y demostramos nuestra libertad cuando servimos, porque ya no somos esclavos del pecado. A libertad nos ha llamado el Señor, y como dice el versículo que leímos anteriormente, el número 13, que en vez de utilizar la libertad a la cual fuimos llamados para ocasión de la carne, que utilicemos esta libertad para servirnos unos a otros. Eso lo dice claro. O sea, vamos a utilizar nuestra libertad en el servicio, en servirnos los unos a los otros, en ayudarnos los unos a los otros. ¿De qué manera crecemos cuando recibimos ayuda espiritual de otros? Pero antes vamos a leer la porción que habla acerca de este aspecto. Y es el capítulo 6, versículos del 1 al 5. Hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. O sea, aquí estamos ya entrando a lo que es el servicio, pero el servicio en la restauración. En todas las iglesias hay hermanos que obviamente que tienen ese don de servir a los demás en este aspecto específicamente. Ahora, lo interesante es de que decía alguien de que una iglesia madura, una iglesia espiritual es aquella en donde todos se preocupan por todos. Una iglesia donde no solamente hay un grupito, el pastor, los ancianos son los únicos que pueden ayudar o apoyar o a servir a un hermano en caso que se haya encontrado, como dice acá la porción que estamos leyendo, de que fue encontrado en una falta o en algún pecado. Si una iglesia es espiritual, si una iglesia es madura, todos tendríamos que estar en la capacidad, de acuerdo a la medida del conocimiento de la palabra y a la guianza del Espíritu, a ayudarnos unos a otros en este tipo de circunstancias. Y eso, obviamente, que no nos va a hacer más espirituales los unos sobre los otros. O sea, por eso dice Pablo, y dice Pablo, sobrellevad los unos las cargas de los otros, porque esta es la ley de Cristo. Ahora, considerándote a ti mismo, dice, o sea, si yo ayudo a un hermano que ha sido encontrado en una falta o en un pecado, dice, vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no de juzgar, no de altanería, no de creerme superior, sino que dice, considérate a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. O sea, yo tengo que tener cuidado cuando yo voy a ayudar o a servir a un hermano en la situación que está, que necesita apoyo. Lo voy a hacer considerándome a mí mismo. Tú tienes que hacerlo considerándote a ti mismo. ¿Por qué? Porque dice Pablo, no sea que tú también seas tentado. Y vas a necesitar que alguien venga y te restaure, te restaure. Ahora, es importantísimo, porque a veces en las iglesias lo que pasa es de que todo mundo criticamos a todo mundo, pero nadie nos preocupamos por ver cuál es la problemática de tal hermano y en la luz de la palabra de Dios y con la guianza del Espíritu Santo, restaurarle, ayudarle a que este hermano pueda caminar de una mejor forma delante del Señor en el camino del Evangelio. Ese es el punto aquí principal. O sea, vimos al inicio la ayuda con respecto a lo que puede ser cualquier ayuda de cualquier índole. Luego vemos la ayuda espiritual, que es súper importante. Y la pregunta era, ¿de qué manera crecemos cuando recibimos ayuda espiritual de otros? ¿De qué manera crecemos? ¿Cómo es que crecemos nosotros cuando recibimos ayuda espiritual de otros? Empezamos a entender de que la importancia que tiene de que nos ayudemos unos a otros, que nos apoyemos unos a otros. Eso es lo importante. Ahí empezamos a crecer.
Entonces, como yo recibí ayuda y crecí y veo las cosas desde otra perspectiva, digo, wow, qué bien me cayó la ayuda de este hermano, el sostén, el soporte de este hermano en esta situación difícil. Entonces yo me siento restaurado, yo me siento fuerte, yo me siento bien. Eso me va a ayudar a mí a poder ayudar a otros que posiblemente están en la misma condición que yo estaba. ¿Por qué? Porque yo ya sobrepasé la prueba. Entonces te das cuenta, es una cadena. Todos nos ayudamos. Yo fui ayudado, de repente Dios me hace crecer a través de esa ayuda que recibí y yo puedo ayudar a otros. Y la cadena sigue, se sigue duplicando, se sigue duplicando. Al final del día, al final del tiempo, todos estamos ayudándonos, restaurándonos, apoyándonos unos a otros. Esa es una iglesia saludable, en donde todos nos preocupamos por todos. Todos nos preocupamos por todos. Cualquiera que sea la necesidad, estamos dispuestos a servir. Estamos dispuestos a servir. Debemos buscar la restauración de nuestro hermano. El versículo 1. Cumplimos la ley de Cristo al llevar a las cargas de otros y somos responsables por lo que hacemos. O sea, debemos buscar la restauración de nuestros hermanos. No, ya te diste cuenta en el lío que está metido fulano. No, pues eso era de esperar. ¿Por qué? Tal y tal y tal. Empieza la murmuración. En vez de consternarnos, orar por este hermano y buscar la ocasión de poder sentarnos, conversar, ir a la palabra y buscarle solución al problema, a la situación. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios pide, eso es lo que Dios nos dice a través de su palabra que debemos hacer. Debemos buscar, oiga bien, debemos buscar la restauración de nuestros hermanos. Cumplimos la ley de Cristo al llevar las cargas los unos de los otros. Eso dice ahí la porción primera que leímos, dice que llevemos las cargas los unos de los otros, porque esa es la ley de Cristo. Cristo llevó nuestras cargas, Cristo llevó nuestros pecados. Ahora, si nosotros queremos realmente seguir el ejemplo de Jesús, tenemos que llevar las cargas los unos de los otros. Muchas veces estamos tan agobiados que sentimos que ya no podemos. Pero se siente bonito, se siente bueno, se siente rico el saber de que hay una congregación que también te está ayudando a llevar tus cargas. Y la carga se vuelve más liviana. Obviamente que la primera acción que tenemos que tomar es depositar nuestras cargas en el Señor para que Él nos ayude. Pero también, si los hermanos nos ayudan a llevar las cargas y las situaciones difíciles, pues entonces vamos a avanzar con alegría y con gozo. Y ese es el propósito de Dios, esa es la voluntad de Dios, que cada quien llevemos las cargas los unos de los otros. Van a haber algunos que te dicen, no, tranquilo, yo puedo solo. Ok, pero tú ya mostraste tu disponibilidad a querer ayudar, a querer servir. Si la persona no acepta tu ayuda, tu servicio, pues ok, no hay problema, pero tú ya tomaste la iniciativa, ya tú, en ese sentido, como dice aquí la palabra, tú ya intentaste cumplir la ley de Cristo, el poder ayudar a tu hermano a llevar sus cargas, porque tal vez para él solo son pesadas. Y si no quiere que tú ayudes, pues entonces, pues permíteme. ¿Sabes tú que el Señor dice que depositamos nuestras cargas y que Él nos va a ayudar? Entonces, ahí comienza la cuestión. Entonces, es interesante que nos llevemos las cargas unos con otros. Pero dice, somos responsables por lo que hacemos. O sea, sí es cierto, nos exhorta la palabra que llevamos las cargas los unos de los otros, pero en aquel día la obra de cada quien será probada. Y no estoy hablando del tribunal del trono blanco, estoy hablando del tribunal de Cristo, en donde que cada obra de cada quien que hayamos hecho va a ser puesta delante del Señor, y si la obra prevalece, dice la palabra, recibirá recompensa. Pero si se quema, pues entonces será salvo, pero no van a haber galardones. Entonces, las obras que nosotros hagamos, el servicio que nosotros podamos hacer, no es para agregar más, digamos, méritos, porque nosotros no tenemos ningún mérito para nuestra salvación. En lo que respecta a nuestra salvación, no hay ningún mérito tuyo ni mío. Es solo por fe, por gracia, dice, para que nadie se gloríe. Pero sí todo lo demás que podemos hacer, en el servicio, en llevar las cargas los unos de los otros, en restaurar al hermano, eso sí son cosas que Dios le agrada ver en sus hijos. Y esas son cosas que Dios va a premiar en aquel día en el tribunal de Cristo. Y somos responsables por lo que hacemos. Ahora, dice, así que según tengamos oportunidad, dice, hagamos el bien. Y mayormente a los de la familia de la fe. Así que, según tengamos oportunidad, dice Pablo. O sea, después de todo lo hablado, dice Pablo,
Según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, sin excepción de personas, porque Dios no hace excepción de personas. Tampoco nosotros debemos de hacer. Ah, sí, este porque es salvadoreño. Ah, no, este sí porque es venezolano, o es hondureño, o es guatemalteco. No, no, no. Hagamos bien a todos. Pero, dice Pablo acá, y mayormente a los de la familia de la fe. Tú no puedes andar alardeando, ofreciendo servicio a diestra y a siniestra, allá afuera, y no sirves a tus hermanos, a la familia espiritual. Mayormente, dice Pablo, a los de la familia de la fe. ¿Cuál es tu familia de la fe? Luz y verdad es tu familia de la fe. Los otros hermanos de otras iglesias son nuestra familia espiritual. ¿Entiendes? Entonces, sí, Dios nos exhorta a no hacer acepción de personas y hacer bien a todos. Perdón, en cuanto tengamos oportunidad. Pero dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Porque hemos sido comprados con precio todos, por igual. Por ejemplo, yo no puedo pretender andar ganando a medio mundo y mi familia carnal, mi familia eh, sanguínea, está en problemada. Como decían allá en mi país, yo creo que este es un dicho en toda Latinoamérica. Luz de la calle, oscuridad de la casa. O sea, no podemos tampoco, o sea, como decía, debemos ser coherentes. Entonces, vamos a servir a todos cuanto podamos, de acuerdo tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe, a tu familia cercana, tu familia sanguínea. O sea, yo no puedo pretender ayudar a medio mundo y descuidar a mi madre, por ejemplo, o descuidar a mi esposa, descuidar a mis hijos. O sea, ¿me entiendes? Yo me acuerdo en una ocasión en iglesias, a mi esposa y a mí y con esto voy terminando, se nos dio el privilegio de el ministerio de trabajar con los muchachos, con los jóvenes. Pero después de un tiempo de estar luchando, creo que la mayoría de los jóvenes estaban en esa situación de que les atrae más otras cosas que las cosas de Dios, y entonces nosotros miramos como que estábamos patinando y no avanzábamos, no miramos mucho interés en los muchachos, tanto que querían reunirse una vez por semana, una vez por mes, y que de ahí pues solo porque por texto y eso y el otro. Entonces dijimos nosotros, y por ejemplo Max estaba chiquito, Natalie estaba también adolescente, y dijimos nosotros, bueno, ¿cómo nosotros vamos a pretender ayudar a estos muchachos que en el fondo no quieren saber gran cosa de Dios, y estamos sacrificando a nuestros hijos, cuando que el primer ministerio que nos ha dado son nuestros hijos? Entonces yo hablé con el pastor que estaba en ese tiempo y le dije, mire, no podemos continuar porque tal y tal está pasando, y no podemos nosotros ocupar tiempo en algo que los muchachos no quieren hacer y descuidar a nuestros propios hijos. Si decimos, nos vamos a dedicar a nuestros hijos, y usted coloque a alguien más o trabajen con ellos de la forma que ellos quieren. O sea, para decir, pues, o sea, no podemos nosotros andar ayudando a medio mundo y nuestra familia, esposa e hijos, madre, tíos, tías, los descuidamos y queremos andar ayudando a medio mundo. O andar ayudando a medio mundo y descuidar hermanos, la familia espiritual, que posiblemente tienen varias o diferentes necesidades que se requiere del servicio nuestro. Entonces, primeramente vamos a aprovechar cada oportunidad de servir, pero también vamos a darle mayor importancia a los de la familia de la fe. Ahora, ¿qué cosas dice Isaías 1:17? Bueno, pues habla de que aprendamos el bien y que hagamos el bien. Debemos hacer el bien sin desmayar. Debemos hacer el bien a todos, y especialmente a los creyentes, dice. Ahora, para ya concluir, ¿puedes pensar en 3 razones bíblicas por las que debes hacer el bien a todos? 3 razones. Primero, ya Cristo te ha salvado. Cristo dio su vida por ti. Cristo, a través de su palabra, nos manda, nos ordena de que debemos de servir unos a otros, que debemos de servir al prójimo. Y tercero, es a través de esas acciones que vamos a realmente a demostrar o de mostrar al mundo que Cristo vive en nosotros.
Porque allá afuera, todo aquel que hace algo es porque espera algo. O lo hace porque espera que lo miren y lo afamen y crear una fama para sí mismo, o espera, dice, bueno, yo le voy a hacer un favor a este, pero cuando yo necesite, él tiene que también socorrerme porque yo lo estoy ayudando. Allá las cosas son diferentes. Y los que venimos de un trasfondo donde anduvimos en el mundo y Dios de ahí nos rescató, sabemos cómo funciona allá. Pero acá, en el camino del Señor, en lo que es la vida cristiana, las cosas son diferentes. Yo voy a hacer todo por el amor, en base al amor. Para concluir, tú tienes que pensar, piensa en la iglesia. Piensa en la iglesia Luz y Verdad. Piensa en cada uno de tus hermanos. Identifica situaciones o necesidades en las cuales tú puedes mostrar tu amor y tu servicio a través del amor. O el amor a través del servicio. Piensa, investiga, pregunta y pongamos en práctica esta lección que es muy linda sobre el servicio. Y acordemos que venimos hablando de aspectos que nos van a ayudar a fortalecer esas relaciones difíciles que todos tenemos, esas relaciones impersonales. Muchas veces nosotros, cuando damos una acción de servicio a alguien y la gente se queda, wow, jamás pensé que fulano o que el hermano me ayudara en este aspecto, y ahí, hermano, ya se selló. Este hermano, aunque tú no le pidas, pero va a estar tan agradecido y solo va a estar esperando el momento, la ocasión, para él también poder servirte a ti. Así es, así es. Y como la palabra dice, es más bienaventurado dar que recibir. Cuando nosotros servimos y damos, cuando nosotros servimos, nosotros no sabemos qué tanto estamos depositando en esa cuenta celestial y que Dios no olvida ningún gesto de servicio, de amor que nosotros hagamos, tanto para aquellos que no conocen a Dios porque estamos mostrando el amor de Dios hacia ellos, como también el amor que podamos mostrar en la familia espiritual. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace diferente del resto. Así de que, mis hermanos, yo alabo a Dios por esta clase. Para mí ha sido de mucho reto. Muchas veces nosotros, en todo el quehacer de la vida, en todas las preocupaciones y el trabajo y esto y lo otra vez nos olvidamos y solo estamos pensando en suplir nuestras necesidades y nos olvidamos de que hay personas allá, personas de nuestra misma comunidad, personas de la misma familia nuestra, consanguínea, que necesita algo y nosotros ni por enterados. Estamos tan ocupados en nuestras cosas que nos olvidamos de que allá hay necesidad. Que el Señor abra nuestra mente y corazón, que el Señor abra nuestros ojos para poder ver dónde hay necesidad y aprovechar esas oportunidades que nos está dando para poder servir y mostrar su amor a través de esas acciones. Oremos. Padre Santo, bendito, gracias por esta clase. Gracias, Padre, porque una vez más tú nos has mostrado, nos has enseñado la importancia del servicio. Padre Santo, gracias porque tú te entregaste por nosotros. Tú eres el ejemplo máximo de servicio. Y tú hiciste todo lo que hiciste, Señor, sin esperar nada a cambio. Ese amor ha sido depositado en nosotros. Que ese amor fluya a través, Señor, de las acciones que nosotros podamos hacer. No para ganar méritos contigo, sino para sencillamente mostrar de que tú vives en nosotros y reflejar ese amor y ese servicio que tú nos has mostrado a nosotros, que lo mostremos, Señor. Y que la gente pueda ver que nosotros somos diferentes y que nosotros funcionamos de una forma de acuerdo como tú quieres que funcionemos. Gracias, Padre, por las oportunidades que cada día tú nos muestras, que tú nos presentas para poder, Señor, servir a otros. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón y, Padre, como dice tu palabra, es mucho más bienaventurado dar que recibir. Así de que, Padre bendito, gracias por esta clase, que cada hermano que escuche esta clase, que pueda, Señor, reflexionar y tomar carta en el asunto y que podamos servirnos unos a otros, que podamos llevar las cargas los unos de los otros y que cuando podamos, Señor, y tengamos la oportunidad de restaurarnos unos a otros, que lo hagamos en amor, porque esa es la médula del asunto, que todo lo que hagamos lo hagamos en amor, porque tú eres amor y tú vives en nosotros. Bendito seas, bendice a cada uno de mis hermanos, guárdeles, protégeles y, Padre, gracias porque tú estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Espero que esta clase sea de mucha bendición para ustedes y que la palabra haga el trabajo para el cual Dios la ha enviado.
Muchas bendiciones, que el Señor les guarde, que el Señor les proteja y será hasta la próxima si el Señor no ha venido. Que el Señor les bendiga.